Pedimos tu ayuda, Señor. Que la presencia con lo que has tenido a bien bendecirnos en este momento sea tu misma presencia la que nos ayude a que nos brille tu palabra, Señor. A que aprendamos de tu palabra, que la entendamos, porque cuando es revelada por tu Espíritu Santo las cosas son tan diferentes. Hay tanta confusión el día de hoy. Bien profetizó tu siervo diciendo que las tinieblas cubrirían esta tierra. Y en las tinieblas se tropieza, Señor. En las tinieblas no se ve. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días todavía. Que Dios nos ayude hoy a entender su palabra. Vamos a dar un poquito de continuidad a lo que el hermano Ezequiel estuvo compartiéndoles la semana pasada, hablando de la importancia de la obra del Espíritu Santo. Son cosas que hemos estado hablando, cosas que hemos mencionado, que hemos enfatizado, pero cuán importante es que sea Dios el que nos haga entender su palabra, que sea Dios el que ponga en nuestro corazón el entendimiento de su palabra, de su voluntad. Si me acompañan, por favor, a la carta a los Romanos, para leer un texto en el cual pues le hemos estado mencionando en el capítulo 7 y en el capítulo número 8. Hemos estado diciendo, hemos estado hablando, hemos estado comentando cómo el día de hoy hay un concepto equivocado de lo que es la vida cristiana, de lo que es aquello que Dios espera de nosotros, seres humanos. Hay un concepto equivocado, errado ya, o varios, por lo cual eso ha traído una confusión para que podamos entender la verdad de Dios y podamos vivir con libertad de esa verdad de Dios. Es decir, a lo largo de la Escritura nosotros debemos entender, porque es el mensaje de la Escritura, es lo que dice la Escritura. Debemos entender qué es la vida cristiana. La vida cristiana es el reflejo de lo que Dios hace a través de una persona, por la luz de su palabra, por la influencia del Espíritu Santo. Repito, la vida cristiana es el reflejo de la obra de Dios en la vida de una persona, que es alumbrada con su palabra e influenciada con su Espíritu Santo.
Una de las peores desgracias y de las peores confusiones que ha traído la mayoría de las religiones el día de hoy es hacer pensar a las personas, hacerles creer a las personas que la vida cristiana es un conjunto de dogmas, un conjunto de rituales, conjunto de formas. Y la discusión el día de hoy entre las religiones es: la vida cristiana se hace así, la vida cristiana se hace así, la vida cristiana se vive así, la vida cristiana es así. Ese es el gran debate que hay ahorita en la mayoría de las religiones, ¿no? Cada religión ha aportado su muy particular punto de vista, cada quien tiene su énfasis en sus enseñanzas, en sus doctrinas, y esos énfasis precisamente son los que han traído el día de hoy tanta discusión, tanto debate, y finalmente pues no se ponen de acuerdo. Hay discusiones doctrinales que tienen cientos de años y al día de hoy no se pueden poner de acuerdo, ¿no? Por ponerles el ejemplo de la predestinación, de que si la salvación se pierde, no se pierde. Esa es una controversia doctrinal que tiene cientos de años y al día de hoy no hay un acuerdo entre ello. Y mucho de la atención se fija en eso. Y mucho del énfasis de la vida cristiana es en conocer una doctrina y poder vivirla así. Cuando en realidad la esencia de la vida cristiana es la obra de Dios en la vida de un ser humano. Porque la vida cristiana no la podemos producir nosotros los seres humanos, sino que es Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios obrando en la vida de una persona que no tiene capacidad de vivir y de producir por sí mismo santidad. Porque estamos acostumbrados, o porque nos acostumbramos, apartados de Dios, viviendo tanto tiempo apartados de Dios, ignorando a Dios, desconociendo su palabra y sus mandamientos, vivimos mucho tiempo haciendo lo que nuestros pensamientos y nuestros deseos nos decían, de tal manera que cada día nos perdimos más, cada día nos extraviamos más, cada día hicimos muchas cosas malas que ofendieron a Dios, que ofendieron a otros, que lastimaron a otros y que nos extraviaron a nosotros mismos. Pero viene Dios con su poder, con su misericordia, con su gracia, que transforma a ese ser humano perdido y extraviado, y entonces lo alumbra con su luz, lo llena de su palabra, lo llena de su espíritu, y esa persona, por esa gracia, empieza a vivir y a producir frutos de la vida cristiana, cosa que nunca antes pudo haber hecho, nunca antes pudo hacer. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto. ¿Por qué es importante que lo entienda la iglesia? Es importante que lo entienda la iglesia para que nosotros no dependamos de nuestras obras, sino que siempre dependamos de la gracia de Dios, siempre dependamos de la dirección de Dios, siempre dependamos de su palabra, siempre dependamos de la guianza de su espíritu. Por eso es importante que la iglesia entienda que la vida cristiana es el reflejo de lo que Él puede hacer en nosotros. Si la iglesia entiende que la vida cristiana es el reflejo de lo que Él puede hacer en nosotros, entonces ¿qué va a producir? Va a producir que le busquemos más, porque nosotros nos sentiremos incapaces de reflejar su luz. Nosotros no podemos producir esa luz admirable que atrae a los pecadores a Cristo. Nosotros debemos reflejar esa luz que viene de Dios y que Él pone en nosotros para que nosotros podamos alumbrar a los demás. Porque es importante que el inconverso lo entienda, es importante que el inconverso o el incrédulo lo entienda, porque de otra manera, siempre va a poner sus propias excusas, siempre va a decir, pero es que yo no puedo, pero es que no voy a poder, y es cierto, no va a poder, pero se va a agarrar de ahí para decir, ¿por qué Dios me pide esto si yo no lo puedo hacer? Qué importante es que se deje enseñar por Dios, se deje tratar por Dios, para que Dios le muestre lo que Dios puede hacer a través de una persona, para que Dios le muestre el poder que Él tiene y lo que Él puede hacer
de la persona del más vil pecador. Esto lo quiero ejemplificar con dos textos o dos pasajes en la carta a los Romanos, nada más para sustentar lo que les acabo de decir. Capítulo número 7. ¿Qué pasa cuando una persona cree que la vivencia cristiana tiene que ser por lo que nosotros conocemos y lo que nosotros podemos hacer? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Qué resultados tiene? Pues en el capítulo 7 de la carta a los Romanos nos dice qué consecuencias tiene cuando una persona quiere vivir el conocimiento bíblico o el conocimiento cristiano sin la gracia de Dios, sin el poder de Dios, sin la influencia del Espíritu. Dice el verso número 19: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Estas palabras están dichas por una persona que tenía conocimiento cristiano, que tenía conocimiento de la Biblia, que tenía conocimiento literal, que tenía conocimiento de letra en su mente, y que sabía que debía obedecer a Dios, y que sabía que hay cosas que Dios no nos permite hacer, pero lo quería hacer en sus propias fuerzas, lo quería hacer sin la gracia y la misericordia de Dios. ¿Y qué era lo que pasaba? Porque no hago el bien que quiero. ¿Cuál es el bien que no quiero? Bueno, él conocía de Dios que no se debe mentir. Ese es el bien que él conocía. Y sabiendo que es su bien, o sea, su conciencia misma le decía, esto es bueno y esto es lo correcto y esto es lo justo, decía, yo no quiero hacer eso, porque Dios lo manda. Sin embargo, ¿qué terminaba pasando? Sino el mal que no quiero, eso hago. Él sabía que hay cosas que no se debían hacer por la palabra de Dios, porque previamente a estas palabras el apóstol Pablo dice que venido el mandamiento fue que vino el conocimiento del pecado, ¿no? Entonces él viene, trae el conocimiento, conoce los mandamientos y dice, esto no debo hacer. Sin embargo, eso es lo que terminaba haciendo, ¿no? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Qué quiero? Portarme bien. Eso no hago. ¿Qué no quiero? Desobedecer. Eso es lo que hago. ¿Sí estamos comprendiendo el pasaje? Cuando él se daba cuenta del resultado de sus esfuerzos humanos, quiero hacer esto que es bueno, no puedo. Ya no quiero hacer esto que es malo, termino haciéndolo. Y era una constante en su vida, era una constante. Yo sé que no debo mentir, y mentía. Yo sé que no debo amar el mundo, y mi corazón está ahí. Yo sé que no debo hacer esto, y termino haciéndolo. Yo sé que debo buscar a Dios, pero no voy, no lo busco. Una vida en esa constancia de estas situaciones terminaba en el verso 24. ¿Cómo se miraba él? ¿Cómo se sentía él cuando el bien que quería no lo hacía, pero el mal que no quería eso terminaba haciendo? Verso 24 dice, miserable, miserable de mí. Una vida miserable, una vida de no poder hacer lo que quería y de estar esclavizado a lo que no quería. Una vida miserable. Quiero sentirme libre, no puedo. Quiero ser libre de la carne y de mis pasiones, no puedo. Quisiera salir y compartirles a la gente que Dios es bueno, que Dios es... No puedo. Mi conciencia me dice que ¿qué les digo si yo mismo me siento encadenado? ¿Qué diferencia en el capítulo número 8? ¿Qué diferencia? Cuando esta misma persona le es revelado por el Espíritu y por la palabra la verdad de la vivencia de la vida cristiana. Verso 5 del capítulo número 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Aquí hago un paréntesis para aclarar un punto y que todos vayamos entendiendo correctamente. Quizás algunas personas haya que no entiendan cuando la Biblia habla de la carne, ¿no? Entonces, puede ser que algunas personas, porque apenas están empezando a
conocer la Biblia, o porque han estudiado poco de ella, o porque han profundizado poco, no entienden a lo que se refiere el apóstol Pablo aquí cuando está hablando de la carne. ¿A qué se refiere la carne? No se está refiriendo a ningún músculo de nuestro cuerpo, ¿no? A ningún músculo, no se está refiriendo a ninguna parte física de nuestro cuerpo. Cuando habla de la carne, está hablando de un estado distanciado y alejado de Dios, de la influencia del Espíritu, un estado irregenerado de los hombres. Dios no lo ha transformado, no ha transformado sus pensamientos. Cuando una persona, sus pensamientos, su mente y sus intenciones no son regeneradas, no son restauradas, es decir, tanto tiempo que vivimos apartados de Dios nos afecta. ¿Cómo nos afecta? Que nos moldeamos al mundo. El mundo es contrario a Dios. Son opuestos. Dios es puro, el mundo es impuro. Dios es santo, el mundo es impío. Dios dice, hablen verdad cada quien con su prójimo, el mundo se deleita en la mentira. Son contrarios. Tanto tiempo un ser humano que vive apartado de Dios y en contacto con este mundo que es contrario a Dios, se hace el molde a ese mundo, de tal manera que se acostumbra a sus cosas, se acostumbra a sus impiedades. Aunque sabe que Dios dice no mates, acá matan. Aunque sabe que Dios dice no hables falso testimonio, acá mienten. Aunque saben que Dios dice no codicies, acá codician. Y se vuelve al molde del mundo, de tal manera que aunque sabe que Dios prohíbe cosas, codician, mienten, matan, y nos acostumbramos a eso, nos volvemos a eso. La gente odia, aprendemos a odiar. La gente es egoísta, aprendemos a ser egoístas. Ignoramos a Dios y nos volvemos más al mundo. Eso alimenta nuestros pensamientos y nuestras malas intenciones. Y eso es lo que la Biblia le llama la carne. El deseo de mentir, de robar, de codiciar, de odiar, de resentirnos, de no perdonar, de codiciar, de ser materialistas, de ignorar a Dios. Esa es la carne, el deseo que tiene de todo lo malo que Dios aborrece. Eso es la carne. Entonces dice aquí que los que son de la carne, los que están acostumbrados a esas cosas, piensan en esas cosas. Piensan en esas cosas. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. La persona que, independientemente del tiempo que vivió al molde del mundo, participando de los pecados y de las maldades del mundo, pero por misericordia de Dios, por gracia de Dios, es influenciado por el Espíritu Santo y es traído a la luz, es arrancado de ese molde, es desarraigado de ese molde, es sacado de ese molde, es limpiado, es transformado, su mente es renovada. Su mente es transformada, sus sentimientos, sus razonamientos, sus acciones, sus propósitos, sus metas son limpiados, todo es limpiado por Dios. De tal manera que aunque mucho tiempo decía, pues los demás que les vaya como les vaya, con que a mí me vaya bien, y eso es lo que a mí me interesa, es lo que se piensa en el mundo, ¿no? Un dicho muy popular que yo me he encontrado en el medio donde trabajo es: de que lloren en mi casa, que lloren en la suya, pues que lloren en la suya, ¿no? Ese es el dicho muy popular y muy coloquial mundano, de que lloren en mi casa, que lloren en la suya, pues que lloren en la suya. ¿Será que el cristiano debe pensar así? Entonces, cuando nosotros venimos con ese pensamiento porque estuvimos alejados de Dios y muy hechos al molde del mundo, Dios tiene que transformar, y lo hace por su pura gracia y misericordia. Hay una transformación de esas metas, de tal manera que la persona que antes decía de que lloren en mi casa, a que lloren en la suya,
pues buscamos la manera de no llorar ninguno o lloramos los dos de plano, ¿no? Eso es lo que diría un cristiano sincero, porque también muchas cosas no están en nuestras manos para poder ayudar a todas las personas que tienen necesidad. Pero ya no hay ese egoísmo de decir, no, yo, y a los demás que les vaya como quieran, pero yo debo estar bien, yo. Es transformado todo eso. A eso se refiere cuando dice aquí, los que son del Espíritu, aquellos en los cuales el Espíritu Santo de Dios ha hecho una obra, ha hecho el milagro de la regeneración. Y eso es lo que muchas veces, o más bien casi siempre, la mayoría de las religiones ignoran. ¿Usted quiere ser cristiano? ¿Usted quiere ser parte de nosotros? Ok, las mujeres deben usar falda larga. En algunos le dicen deben traer velo, ¿no? Si quiere ser cristiano debe usar velo, o cristiana, perdón. Tiene falda larga, tiene que traer velo la mujer. Usted si quiere ser cristiano, pues ya deje de bailar la salsa mundana. ¿Quiere bailar salsa? Bueno, baile la salsa cristiana, ¿no? Pues la mundana ya no, la cristiana sí. Ya no baile con las impías, puede bailar con las hermanas, pero ya con las impías ya no. Si quiere ser cristiano, usted tiene que hacer esto. En otras está muy sencillo. ¿Quiere usted ser cristiano? Cierre sus ojos, vamos a hacer una oración. Y ya sabe usted la oración. En otro le dice, ¿usted quiere ser cristiano? Pásele aquí, lo vamos a bautizar. Y cuando usted ya se ha bautizado, usted ya es cristiano. Cuando el énfasis de la Escritura es no por obras, tiene que haber una obra del Espíritu Santo. Tiene que haber una influencia del Espíritu Santo, para que entonces se pueda vivir la vida cristiana. Y entonces todas aquellas personas que con sinceridad quieren vivir la vida cristiana, pero se han visto frustrados porque no han podido, porque quieren obedecer los mandamientos, pero se encuentran con que su carne les dice no. Quieren dejar de codiciar, pero se encuentran con que sus pasiones les dicen no puedes. Entonces es importante que entiendas esta gran obra de gracia de Dios. Es importante que entendamos esta gran obra de misericordia y de amor de Dios. La obra del Espíritu Santo para que podamos ser del Espíritu, dice aquí, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Piensan en las cosas del Espíritu. ¿Por qué a algunas personas les cuesta venir a la reunión el domingo y preferirían estar haciendo otras cosas? Porque aún no son del Espíritu y por lo tanto no piensan en las cosas del Espíritu. Cuando una persona ha sido renovada, regenerada, transformada, perdonada, confirmada, justificada delante del Padre de todas sus maldades, sus pecados, insisto, que es una obra del Espíritu. Por cuanto son del Espíritu y piensan en las cosas del Espíritu, no tienen que estarle diciendo vámonos a la reunión, mañana es domingo. Anhelantes están que llegue el domingo. Anhelantes están que llegue el momento de la reunión. Anhelantes están de poder tener un momento de alabanza, de adoración a nuestro Dios. Anhelantes están de poder escuchar la palabra del Señor. Anhelantes, porque los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Pero también está la otra parte, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y es importante que entendamos esta clara separación que la palabra de Dios hace. Hay quienes son del Espíritu y hay quienes son de la carne. Y aquí sí, esta parte deja de lado todos los dogmas y doctrinas de todas las religiones que han traído división, que han traído separación, que han traído pleitos, que han traído contiendas, que esto es lo que dice la Biblia, que no es cierto que lo dice así, que no es cierto que lo interpretas mal, que no es cierto que la verdadera interpretación así. Esto se rompe, esto rompe con todos esos dogmas y creencias de las personas. ¿Somos del Espíritu
o somos de la carne? Independientemente del grupo o movimiento donde estemos, ¿somos del Espíritu o somos de la carne? ¿Y cómo podemos saber nosotros una forma fácil de poder saber si somos del Espíritu o somos de la carne? ¿Qué es lo que más anhelamos? ¿Qué es lo que más deseamos? Y es una forma fácil y muy fácil de que usted hoy salga de aquí con esa claridad en su mente de decir, no, pues yo. Aunque yo diga con mis labios que quiero a Dios, que amo a Dios y que sigo a Dios, mi corazón se inclina por las cosas de la carne. Y no hay vuelta para atrás. Ah, pero el pastor me dijo que ya soy hermano. Pues sí, pero el pastor también se puede equivocar. Nos podemos equivocar en nuestros juicios. Usted a mí nada más me ve una vez a la semana y un ratito. Yo a usted nada más lo veo una vez a la semana y un ratito. Desconocemos muchas cosas de nosotros. Desconocemos muchas cosas, pero el que todo lo ve, el que tiene ojos como de llama de fuego, que descubre todas las cosas y consume todas las cosas, él sí sabe si somos del Espíritu, si somos de la carne. Él sí lo sabe. Hace un ratito el canto que entonó el hermano al inicio de la reunión decía, ven, Señor, no tardes. La Biblia dice que el Señor Jesús ha de regresar, y que ha de regresar para juzgar a los impíos, y que ha de regresar para llevarse a su iglesia. En este momento, ¿cuál es su pensamiento con respecto de que el Señor Jesús va a venir? Usted puede decirle, ven Señor, no tardes, o usted muy dentro de usted le está diciendo, no vayas a venir hoy, por favor, porque todavía no estoy listo, todavía no estoy lista. O sea, si su pensamiento es ese, porque no podemos nosotros pensar que como Dios es bueno y Dios es amor, cuando venga y el día que venga nos encuentre en nuestros pecados, nos va a decir, está bien pues, pásale ya. No. El Señor es justo y descubre todas las cosas. Y el Señor apartará de un lado los cabritos y de otro lado los corderos. Y claramente dice la Escritura que va a haber esa separación, como lo está haciendo ya desde ahorita. En aquel día, qué trágico, porque ya no va a haber vuelta de hoja. El día en que venga el Señor Jesús y empiece a separar a los cabritos de los corderos, ya no va a haber, ya no va a decir, espérate, dame chance, por favor, ahora sí, y ahorita me arrepiento y dame chance de pasarme al otro lado, porque yo quiero estar entre los corderos, no quiero estar entre los cabritos. Porque a los cabritos duras palabras escucharán. Apártense de mí, le dirá a los cabritos. Pero a los corderos les dirá, venid benditos de mi Padre, heredad la tierra preparada para vosotros desde la fundación del mundo. Ese día el Señor hará separación y ya no va a haber manera. Pero desde ahorita el Señor nos dice cómo va a ser esa separación. Los que son del Espíritu y los que son de la carne. Decía el canto, ven Señor, no tardes, mi alma te anhela. Así dice el canto, ¿no? Mi alma te espera. ¿Cómo estamos? ¿Estamos anhelando? ¿Anhelamos las cosas de Dios o anhelamos las cosas del mundo? Estamos sentados ahorita aquí, escuchando a un hombre hablando de la palabra de Dios, pero nuestro corazón, nuestro deseo está en otro lado, queriendo hacer otras cosas. Ah, pues fíjate, pues ahorita está el fútbol, vamos a ver el fútbol, está jugando ahorita mi equipo favorito, se está estrenando en el cine una película que dicen todos que está muy buena. Híjole, hubiera estado mejor allá. ¿Cómo está nosotros? ¿Cómo estamos nosotros en cuanto a eso? Verso 6 de aquí mismo nos dice cuáles son las consecuencias. Porque el ocuparse de la carne, verso 6 de Romanos 8, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu
es vida. Otra vez lo contrario, muerte, vida. Ocuparse de la carne es muerte. ¿A qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Y es importante que lo entendamos. No necesariamente implica la muerte física. Tanto cristianos como no cristianos vamos a experimentar en nuestra mayoría la muerte física. En nuestra mayoría la muerte física. El día en que venga el Señor Jesús y ese día encuentre a los cristianos que hay, bueno, esos cristianos no padecerán la muerte física. Pero mientras no venga el Señor Jesús, todos los cristianos que estemos ahorita y pase el tiempo, todos experimentaremos la muerte física, de una manera, de otra. Dios sabe de qué manera nos va a llamar, no lo sabemos. Dios sabe de qué manera nos va a llamar. De tal manera que el ocuparse de la carne, la muerte la muerte que produce el ocuparse de la carne, no es la muerte física, porque algunos dirán, bueno, pues también se van a morir ellos, sí. Pero aquí está hablando de la muerte espiritual, que es mucho peor. La Biblia dice que para los cristianos la muerte es como un sueño, es como dormir, es como un paso solamente para la eternidad que Dios ha preparado para sus hijos. Pero para el no creyente, para el que no es cristiano, para la persona que es de la carne y que sus intenciones y todo su corazón está hacia todo lo que es contrario a Dios, la muerte solamente es la confirmación de su condenación. Porque está escrito para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, dice la carta a los Hebreos. Entonces, ocuparse de la carne es muerte. La muerte espiritual la podemos ver reflejada en el semblante de muchas personas, que por las circunstancias, los problemas, las situaciones y las aflicciones no saben ya más qué hacer y cómo conducirse. Trae desolación, tristeza, desconsuelo, un dolor, depresión, y muchas de esas cosas llevan a las personas al mismo suicidio. Una vez que viven ese infierno de tristeza, de dolor, de soledad, el día que mueran, si murieron siendo de la carne, tendrán que enfrentar el juicio de Dios. Solamente para confirmar lo que ya está escrito, la muerte eterna, el lago de fuego. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Qué diferente lo que produce la vida en el espíritu, y en esto estoy queriendo ser enfático. La vida en el espíritu no es lo mismo que vivir en una religión, que aprender dogmas y doctrinas. La vida en el espíritu es tan diferente. La vida en el espíritu produce vida y produce paz. Tomando esto que acabamos de hablar ahorita, que acabamos de revisar en la Escritura, yo quiero mencionar cuán importante es entonces la influencia del Espíritu. Yo quiero mencionar cuán importante es en cada uno de nosotros que busquemos al Espíritu. Una de las principales acciones relevantes del Espíritu Santo en la vida de las personas es la convicción de pecado, amados. Es la convicción de pecado. Antes de que, porque ahí está otra discusión doctrinal, ¿no? Que si todavía las lenguas espirituales son vigentes, si no son vigentes el día de hoy, que si es bíblico, que si no es bíblico, que si es una evidencia de la llenura del Espíritu, que si no es una evidencia. En fin, son cuestiones ahí de debate que hay entre muchas religiones. Ya no será eso. Antes de que una persona, el Espíritu Santo, produzca o no produzca lenguas espirituales en una persona, porque hay religiones que hacen mucho énfasis en las lenguas, ¿no? Y dicen, no, es que él es cristiano porque habla en lenguas. No es cierto.
Si en la Biblia vemos los momentos en que Dios permitió hablar en lenguas a algunas personas, esas personas tuvieron una experiencia y una vivencia previa a ese don que Dios les dio. ¿Cuál fue esa experiencia previa? La convicción de pecado, para que pudieran creer y pudieran arrepentirse, y entonces en ese mismo estado de arrepentimiento el Señor pudiera haberles concedido el perdón de sus pecados, la salvación y todo lo demás, ¿no? La santificación, la justificación, todo lo demás. No es que al borracho saliendo de la cantina o al chamaco saliendo del antro ya Dios le da el don de lenguas, ¿no? Digo, a algunos borrachos no se les entiende lo que dicen, pero no es por eso. Entonces, lo primero que Dios hace es traerlos a una convicción de pecado. Es traerlos a una convicción de pecado. Y esa experiencia, y esa situación, y ese momento, esa etapa, como le quieras llamar, es tan vital y tan importante para la vida cristiana. Es el comienzo, es el inicio. Si no hay una convicción de pecado, no hay lo demás. No hay un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento bíblico, un arrepentimiento profundo. No hay una verdadera fe, una verdadera confianza. No puede haber nada de eso. Por eso es tan importante la convicción. Y aquí quiero que veamos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, un pasaje, capítulo número 16. Juan capítulo 16, verso 7 y verso 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hasta ahí vamos a leer. Está hablando del Consolador. En la palabra griega nosotros podemos entender, sabemos que se está refiriendo al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Y dice aquí que es conveniente que Él venga, está hablando el Señor Jesús, es conveniente que Él venga, porque lo que Él traería, o sea, el Señor Jesús está hablando de su muerte y de su resurrección. Cuando está diciendo es necesario que yo me vaya, está hablando de que Él tendría que ascender al Padre nuevamente. Está hablando de su obra redentora, está hablando de que moriría en la cruz por los pecadores, está hablando de que Él sería el pago y la recompensa por la vida y el alma de muchos pecadores que creyeran en Él. Pero para que eso se diera, para que los pecadores creyeran en Él, tenía que haber un detonante. Tenía que haber un estímulo. No es solamente que Jesús murió y que cuando venga la noticia a los oídos y a la mente del pecador de que Jesús murió, entonces ya creerían en Él. Usted sabe que no es así. Usted sabe que eso no es lo que pasa. Tradicionalmente en nuestro país cada año le dedicamos una Semana Santa a hablar de que Jesús murió en la cruz. Todas las religiones que tienen, vamos a llamarlo así, corte cristiano, es decir, que hablan de Cristo, porque también el budismo es una religión, pero no habla de Cristo, también el Islam es una religión, pero no habla de Cristo. Todas las religiones que hablan de Cristo mencionan que Jesús murió en la cruz por los pecadores. Y si así fuera de rápido, de que al momento de escuchar que Jesús murió por los pecadores vinieran a sus pies, se arrepintieran y depositaran su confianza en Jesús, pues creo que entonces habríamos en el mundo entero una gran cantidad de cristianos verdaderos y genuinos. La realidad es que eso no es cierto. La realidad es que son muy pocos los que han vivido el verdadero arrepentimiento y la verdadera fe, y los que viven en el Espíritu, son muy pocos. Entonces,
Como no es que nada más yo escucho que Jesús murió y entonces ya nos entregamos, muchos de nosotros, que yo recuerde, yo desde muy pequeño escuché que Jesús murió por los pecadores y no hubo un deseo en mi corazón de arrepentirme o de creer en Él y de servirle. Hubo un detonante, hubo algo que hizo que ese pecador endurecido, empedernido, necio, abrazado a sus maldades, reaccionara, recapacitara, se sintiera perdido, se sintiera extraviado, se sintiera sucio delante de los ojos de Dios, se llenara de vergüenza de saber que los ojos santos de Dios lo están mirando, lleno de sus maldades y de sus pecados. Tuvo que haber un detonante para que verdaderamente esta persona pecadora se sintiera así. ¿Cuál es ese detonante? El Espíritu Santo, que trae una convicción. Convicción es convencer, y que la persona quede convencida ella misma. Esa es convicción. De tal manera que cuando el Espíritu Santo obra en la vida de un pecador, el pecador termina reconociendo que su vida ha sido muy mala, que su carácter está muy corrompido, que ha hecho mucho daño, que ha ofendido a Dios, porque no es hasta ese momento que reconocen de corazón que han ofendido a Dios. El día de hoy tú puedes platicar con personas que no están en ese trato del Espíritu Santo, y muchas personas ni siquiera quieren reconocer que han ofendido a Dios. No se sienten malas, no se sienten pecadores, y mucho menos se sienten que están a punto de ir a la condenación eterna. Tiene que haber algo que quite esa venda, que abra sus ojos. Ese algo es la obra del Espíritu Santo. Esa obra es lo que Dios hizo, que reconociera que está mal, que ha pecado, que ha lastimado, que ha ofendido, que está muy perdido, y que lo único que se ha ganado y que merece es la condenación eterna. Si el Espíritu Santo no hace eso en una persona, no se puede salvar. No se puede salvar. Porque será producto solamente de una emoción. O sea, sí puede haber que un momento de emoción lleve a una persona a pedirle perdón a Dios, pero no fue de corazón. Fue por un momento emotivo, que se sintió conmovido con la predicación, con la palabra, con los cantos, puede ser. Una reunión con algo muy bonito, y que se llenó de emoción, y por emoción le dijo a Dios: perdóname por mis pecados, yo me quiero entregar a ti. Pero no fue de corazón, porque no estaba convencido por el Espíritu Santo. Y entonces algunos dirán, porque sí los hay y sí me los he encontrado: bueno, pues entonces si no me salvo y si no soy cristiano, ya no es culpa mía, es del Espíritu que no me ha convencido. Sí los hay. Sí me he encontrado yo con personas que me han sacado ese argumento. No, pues es que no dice la Biblia que Él que convencería a los pecadores de su pecado para que se arrepientan. A mí no me ha convencido. Entonces ya no es culpa mía, es culpa de Él. No. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo de una o de otra forma viene, habla, te dice, pero el corazón está endurecido? ¿Cuántas veces hay oportunidad? Porque hay oportunidad de que el pecador, al escuchar la palabra de Dios, así como en el capítulo 7 de Romanos, él escuchó el mandamiento y por el mandamiento sabía que estaba mal. ¿Cuántos pecadores el día de hoy saben el mandamiento de no mentir, de no codiciar, de no matar, y lo hacen? Y saben pues que están mal. ¿Qué tendríamos que hacer? De los que estamos aquí, que has escuchado el mandamiento y el mandamiento mismo te reprueba, que hoy al hacer ese análisis de conciencia dices: pues creo que yo soy de la carne, pues creo que yo soy de los cabritos,
Porque mi corazón, mis inclinaciones, mis gustos, mis anhelos, mis objetivos, mis metas están para allá, no para Dios, están para allá, para lo que el mundo pide y ofrece. ¿Sabes? Y por otro lado estás escuchando que si el Espíritu Santo no te convence, no podrás tener un arrepentimiento verdadero. ¿Cuál pues entonces es la actitud que debieras de tener? De humillación, de ruego y de implorarle a Dios: ten misericordia, porque si no vienes y me ayudas, que es una palabra de decir, ayúdame a convencerme, ayúdame a entender que estoy mal, ayúdame a entender que mis pecados, y que por mis pecados lo único que me espera es la condenación eterna, porque la paga del pecado es muerte. Ayúdame a entender y a dolerme y a llenarme de vergüenza, porque hasta el día de hoy no me he llenado de vergüenza, al contrario, me he llenado de vanagloria. Mira cuántas cosas he hecho, mira cuántas, a cuántas muchachas me las traigo aquí. No ha sido un llenarte de vergüenza por tus vanidades, por tus inmoralidades. Ha sido una vanagloria, ha sido gloriarte de tus maldades. Cuán bueno es decirle a Dios: Señor, si tú no tienes misericordia de mí y me haces entender cuán perdido me tienen mis pecados, y me haces entender y me ayudas a entender cuán perdido estoy por todas estas cosas, yo voy a seguir camino a la perdición, yo voy a seguir en el camino ancho donde su final es muerte, yo voy a seguir por ahí. Por favor, ten misericordia, y que tu Espíritu Santo me abra los ojos, me quite la venda y pueda ver mi condición perdida. Si el pecador no se arrepiente, no busca esto, no se podrá arrepentir de corazón. ¿Quién es el que produce la verdadera fe en las personas? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te ayuda a creer. El Espíritu Santo es el que te ayuda a ver a Jesús. Ya no como una serie de televisión donde viste la película de la pasión de Cristo y lo mataron y sufrió mucho y murió por los pecadores. Ahora te hace verlo vivo y real, te hace entenderlo no en la mente, sino en el corazón, en tu ser, en tu alma, en tu espíritu. Jesús murió por mí, Jesús murió por mí, y eso es lo que te lleva a creer, lo que te lleva a tener confianza. El motor de nuestra fe, hermanos, el motor de nuestra fe, hermanas, es haber entendido por el Espíritu que Dios nos amó y que Cristo murió por nosotros. Ese es el motor de nuestra fe. ¿Qué otra cosa pudiera llevarnos a tener fe si no es saber que Dios tuvo misericordia y compasión de un pecador perdido, necio, terco, rebelde? El entender que por el Espíritu que Dios nos amó y que Cristo murió por nosotros, eso aumenta fe. Eso es un promotor de nuestra confianza y de nuestra fe. ¿Pero de dónde viene? De la obra del Espíritu. De la obra del Espíritu. Y no solamente se trata de un impío, no solamente se trata de un pecador irregenerado, la obra del Espíritu. También el Espíritu Santo viene a convencer del pecado a un cristiano. Claro que sí. ¿Quién fue el que llegó a convencer a David de su maldad y de su pecado? Sí fue, y llegó Natán, pero Natán lleno del Espíritu de Dios. Natán lleno del Espíritu de Dios. Porque antes de eso tú encuentras alguna palabra, algún versículo, algún capítulo donde mires que después de que David adulteró, de que David mató, de que David hizo todas las cosas que hizo, encuentras algún versículo, encuentras alguna palabra donde veías a David todo angustiado, todo afligido, triste por haber lastimado el corazón de Dios? No lo hay. La Biblia nos da a entender que David siguió su vida como si nada hubiera pasado. Es más, adulteró, mató y después, tráiganmela para que ella sea mi esposa. Eso fue lo que hizo. O sea, desvergonzado totalmente. Hasta que vino el Espíritu de Dios y lo
lo convenció de pecado y lo hizo nuevamente regresar a las sendas de la humillación, del arrepentimiento. Y puede ver usted, puede leerlo en el Salmo 51, qué corazón de David tan dolido, humillado, avergonzado delante de Dios. Contra ti solo he pecado, decía él. Límpiame con hisopo y seré más limpio. No apartes de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme al gozo de tu salvación, decía él. Pero hasta que vino el Espíritu de Dios. Hasta que vino el Espíritu de Dios. O sea, no solamente la convicción de pecados para el pecador impío y regenerado, también la obra del Espíritu viene con nosotros, hermanos. Viene con nosotros para mostrarnos nuestras fallas, nuestros errores, nuestros pecados. Porque el decir que el cristiano no puede pecar no es bíblico. Juan el apóstol en su carta dijo hijitos, y esa palabra hijitos solamente se refiere a los cristianos. El apóstol Juan no le llama hijitos a los pecadores. Hijitos, si alguno hubiere pecado. ¿Quién es el que te lleva a mirar a Jesucristo? Abogado tenemos para con el Padre, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a ver nuestra maldad y nos ayuda a ver nuevamente a Jesucristo muriendo por nosotros, para tener fe, para arrepentirnos con fe y para pedirle a Dios perdón por lo que hacemos, sabiendo que Dios es amplio en perdonar y misericordioso. La convicción de pecado que produce el Espíritu Santo es una obra tan valiosa, hermanos, tan valiosa. Santiago dice que podemos extraviarnos faltando a la fidelidad a Cristo. ¿Quién es el que nos puede ayudar? Sí, nosotros. Dice, y si alguno de vosotros, sepa que si alguno de vosotros hace volver a un pecador del error, habrá salvado un alma. Si alguno de vosotros lleno del Espíritu. Si alguno de vosotros lleno del Espíritu. Entonces, hermanos, qué importante es el Espíritu Santo y la obra del Espíritu. Y en esta parte quiero enfatizar esa obra de la convicción de pecado. A mis amados amigos que nos escuchan en nuestros estudios bíblicos y que no has, a pesar del conocimiento que tienes de la Escritura, no te has entregado y todavía lo que no quieres terminas haciendo y lo que quieres no lo haces. Quiero ser cristiano, pero no eres cristiano. ¿Quieres dejar de pecar, pero terminas siempre pecando? Una cosa es lo que tienes que buscar: humillarte ante el Espíritu, pedirle a Dios que te traiga esa humillación, que rompa tu corazón duro, tu corazón de piedra, tu corazón endurecido. Promesas hay, si las conoces. Zacarías dice: quitaré de vosotros el corazón de piedra y pondré uno de carne. Pudieras tú, aunque no somos dignos de tomar esas promesas, pero sabiendo que Dios es fiel para cumplirlas. No nos agarramos de decir: Señor, pues tú prometiste. No somos dignos, no merecemos que Dios nos dé ninguna de sus promesas. Pero por cuanto Dios es fiel y cumple sus promesas, pudieras agarrar la Escritura, citársela y decirle: Señor, tú dijiste. Y por cuanto tú no mientes, y por cuanto tú no fallas, y por cuanto tú hablas verdad, y por cuanto tú prometiste que tú puedes quitar el corazón de piedra y dar un corazón de carne, Señor, ten misericordia conmigo, haz misericordia conmigo, quítame este corazón que me lleva a buscar la maldad y a pensar en las cosas de la carne y a anhelar las cosas de la carne. Si yo sigo en ese camino, es el camino amplio que me lleva a la muerte y a la perdición. Ten misericordia para que yo busque tus caminos, anhele tus caminos. Cuando nosotros, los cristianos también, que por una o por otra razón nos descuidamos, fallamos, ¿cuánto debemos pedirle a Dios de que Él sea quien nos convenza, de que Él sea el que nos abre y nos abre los ojos de nuestro error, hermanos? Y más todavía, ¿por qué? Porque cuando nos equivocamos a nosotros y otras personas se dan cuenta.
traemos tropiezo, y hace algunas semanas hablábamos del tropiezo, ¿no? Ay de aquel que traiga tropiezo a uno de estos pequeñitos. Señor, yo no quiero ser tropiezo. Señor, si me estoy equivocando, Señor, si estoy fallando, Señor, si estoy haciendo algo que te está ofendiendo, por favor, ven y háblame. Ven y muéstrame, y que tu Espíritu Santo me traiga esa convicción de pecado, porque ahorita puede ser, hermanos, puede ser que algún hermanito venga, alguna hermanita, fíjese que yo vi que usted hizo esto. Puede ser que no haya humildad y no le reconozcas, o nada más lo escuches, pero en tu corazón le menosprecies, hasta que venga el Espíritu Santo y nos convenza de que hicimos mal, nos convenza de que fallamos, de que faltamos y de que Dios espera más. Y yo creo que así es, hermano. Yo creo que así es. ¿Por qué? Porque Dios espera cada vez más de nosotros, del cristiano. Dios espera cada vez más de sus hijos. Dios espera cada vez más de su pueblo. Dios pule, Dios quiere pulirnos. Escrito está en el libro de Malaquías que Él se sentaría como jabón de lavadores, y Él nos afinaría como la plata. Y Él nos afinaría como la plata. Y a la plata la tienen que tratar para quitarle todas esas cosas que todavía estorban. Yo creo que Dios quiere también estar haciendo esas cosas en nuestro corazón, para pulirnos, para apartarnos de soberbia, para apartarnos de falta de humildad, para apartarnos todavía de cuestiones de carácter nuestro que todavía ofenden y lastiman a Dios y a los nuestros. Yo creo que Dios quiere tratar y está tratando con cada uno de nosotros. No ignoremos esta obra tan importante del Espíritu Santo, la convicción de pecado. No ignoremos esta obra tan importante en cada una de las personas, tan importante. Y fíjate cómo Juan dice: Él convencerá al mundo de pecado. A nosotros, a los que queremos extender el reino, hermanos, ¿cuánto debemos de confiar en esto? En que si le voy a predicar a una persona, no confiemos en que ya me sé la doctrina, no confiemos en que ya se me facilita la palabra para hablar en público, hablarle a una persona, que tengo buenos argumentos y que tengo buenos ejemplos para hablarle de la Biblia. No confiemos en eso, no confiemos en nuestras habilidades humanas, confiemos en que el Espíritu Santo, en que Cristo prometió que Él convencería al mundo de pecado. Él convencería al mundo de tal manera que cuando salgamos a hacer la obra de Dios, no vayamos confiados en nuestras herramientas, en nuestras cosas que nosotros podemos hacer, en nuestras aptitudes. Confiemos en que Él convencería al mundo de pecado, en que Él convencería al mundo de pecado, en que Él quiere tener misericordia del mundo perdido y que su Espíritu Santo ha sido enviado para convencerlo a Él. Hermanos, nosotros éramos de ahí. Nosotros éramos de ahí. Por su pura misericordia Él nos arrancó de ahí, por su Espíritu Santo. Por su Espíritu Santo. Entonces, esto que acabo de decir, quiero unirlo con lo que te dije en un principio. La vida cristiana es el reflejo de lo que Dios o el Espíritu Santo puede hacer a través de una persona. Eso es la vida cristiana. La vida cristiana no son dogmas, no son moldes, no son formas. La vida cristiana es una vida en el Espíritu. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. La vida cristiana no es lo que yo puedo hacer, es lo que Él puede hacer a través de mí, a través de usted, a través de usted. Y debemos entender que eso es lo que el Señor Jesús quiso decir cuando le habló a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo en el Espíritu. Nacer del Espíritu. Eso es nacer del Espíritu. Cuando el Espíritu te busca de entre el mundo, te encuentra ahí deleitándote en el pecado que más te gustaba. ¿Cuál era el pecado que más te gustaba? Ahí te encontró. Ahí te encontró. El pecado que más practicabas, ahí te encontró. Su buen Espíritu. Entre más de 6,000 millones de personas en este mundo, te fue a buscar a ti. Para convencerte
y producir en ti confianza para que supieras que podías arrepentirte, podías decirle tus maldades, podías decirle todo lo que hiciste de malo y creer que Él te puede perdonar. Eso lo hizo el Espíritu Santo, hermanos. Eso lo hizo el Espíritu Santo. Nos arrancó de ahí y nos trajo a su luz. Y nos trajo a su luz. Estos pasajes los quiero dirigir a todos aquellos que están buscando, que aquí están, que están escuchando, y que el día de hoy no has podido experimentar la vida cristiana, y que muy probablemente dices como aquel hombre de Romanos 7, qué miserable soy. A ti, que tienes el conocimiento y tienes el mandamiento, y venido el mandamiento, tú conoces que es pecado y sabes que el pecado está en ti y sabes que todavía lo practicas. Yo quiero que tú entiendas cuál es la forma de poder ser libre. No es por tus fuerzas, no es por tu decisión de decir a partir de ya no voy a pecar, a partir de ahorita ya no voy a dejar de hacer esto que está malo. No, lo que tienes que ver ahorita es decir, Señor, esclavo soy de este pecado. Esclavo, Pedro le dijo a aquel hombre, en prisión de amargura y de maldad veo que estás. Y así se encuentra cada pecador, aprisionado, encerrado, cautivo, esclavizado, encadenado. Y tú no tienes la llave para abrir eso. Tú no tienes la llave para abrir la puerta de la prisión, de la jaula en la que estás. Tú no tienes la llave para abrir los grilletes de las cadenas que te han aprisionado. El único que tiene esa llave es el Espíritu Santo de Dios. Es el único que tiene esa llave. Es el único que te puede libertar de la codicia. Es el único que te puede libertar de la malicia. Es el único que te puede libertar del odio, del rencor y del resentimiento. Es el único que te puede libertar de la amargura. Es el único que te puede libertar de todo tipo de inmoralidad. Es el único que te puede libertar del resentimiento y de la amargura. Es el único que te puede libertar del amor al mundo. ¿Y cómo le hago? Muchos jóvenes me han dicho, si me gusta tanto el baile, si me gusta tanto la música, ¿y cómo le hago? Si estoy tan unido y tan atado por el sentimiento que tengo para con mi novio, para con mi novia, ¿y cómo le hago? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que tiene la llave para darte libertad. Fíjese lo que le recuerdo, estas palabras que Pedro le dijo a este hombre llamado Simón el Mago, cuando le dijo que estaba en prisión de maldad. Le dijo, ruega pues a Dios si quizás tenga de ti misericordia. Ruega pues a Dios si quizás tenga de ti misericordia. Vamos a buscar el pasaje. No era un pasaje que traía yo aquí escrito. Capítulo 8, Hechos, capítulo 8. Y fíjense qué pasaje precisamente está hablando del Espíritu Santo. Precisamente está hablando del Espíritu Santo en Hechos, capítulo número 8.
8, verso 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro les dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. En prisión de maldad veo que estás. ¿Y cuál es el consejo del apóstol Pedro en el verso número 22? Arrepiéntete de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Si tiene usted rato de escuchar la palabra de Dios, si tiene usted conocimiento de la palabra de Dios, ya sea que lo haya adquirido con nosotros o que lo haya adquirido en algún otro lugar, el apóstol Pablo dice que por el mandamiento se conoce el pecado. Teniendo usted conocimiento, usted sabe cómo está su vida. Usted sabe cómo está. Y si al día de hoy ese conocimiento no le ha llevado a vivir en el Espíritu y ser del Espíritu, con esto me refiero a que un arrepentimiento genuino, un perdón de Dios, una entrega a Dios, de tal manera que el día de hoy su vida está rendida y entregada a Él, pues usted sigue en prisión de maldad. Usted sigue siendo esclavo o esclava del pecado. Si usted dice: ya no lo voy a hacer porque esto es pecado delante de Dios, pero termina haciéndolo, usted está como ese hombre que decía: mi vida es miserable. Si usted dice: yo quiero agradar a Dios y hacer las cosas de Dios y llevar a mis hijos a Dios y tener mi matrimonio con Dios, pero al día de hoy no es así, su vida es miserable todavía, en prisión de maldad todavía está. Y el consejo es: ruegue a Dios para que venga ese convencimiento del Espíritu Santo, y entonces usted se pueda sentir en libertad de corazón, de manera sincera, para decirle a Dios todas sus maldades. Y esa misma obra del Espíritu lo va a llevar a usted a mirar a Cristo muriendo por usted, de tal manera que usted pueda confiar y pueda tener fe que Jesús murió por usted. Porque le hemos dicho tantas veces que Jesús murió por usted, pero no lo cree. No lo cree de la manera en que debe creerlo para que eso produzca vida en usted. Lo sabe aquí, lo sabe en su mente, pero por cuanto no ha transformado su alma y su corazón, esa gloriosa verdad es evidencia de que vive en prisión de maldad, de que todavía es esclavo, de que todavía está encadenada. Y entonces, ¿qué hago, hermano? Ruega a Dios, humíllate con Dios. Si puedes, llórale a Dios y pídele piedad, de que traiga sobre ti esa convicción, de que te pueda ayudar a mirar tus maldades y el tamaño de ellas,
y el tamaño de ellas, lo grave que han sido tus maldades, la consecuencia de ellos, porque de otra manera no vas a poder ser libre de ellos, no vas a poder ser perdonado de ellos. No hay otra forma, no hay otra manera. La vida cristiana es un reflejo de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. No es otra cosa. No es otra cosa. No son formas. No son ritos. Cuán fácil sería, ¿verdad?, que les dijera, a ver, todos los que hasta ahorita no los tenemos reconocidos como iglesia y que ahorita les acabo de decir que vives en tus pecados, pero que para dentro de 8 días quieran ser cristianos, por favor las mujeres traigan su velo. ¿Vale? Y todas, por favor, con una falda hasta el tobillo. Y ya con eso vas a ser cristiana. Qué fácil, ¿no? Con eso podríamos solucionar el asunto. O pudiéramos decir, miren, vamos a traer aquí una tina grandota con agua, y todos los que quieran ser cristianos a partir de dentro de 8 días, a partir del domingo, los vamos a bautizar, los vamos a mojar aquí, y ya con eso eres cristiano. Eso es fácil, pero no produce vida y paz. No produce vida y paz. Finalmente termino diciendo, si el Espíritu Santo no nos convence de pecado, nos espera solamente un horrendo juicio y condenación. Es lo único que nos espera si el Espíritu Santo no nos convence de pecado. Cerremos nuestros ojos. Qué obra tan gloriosa. Qué obra tan gloriosa. Qué sublime es esto que acabamos de hablar, amados. Esta verdad rompe con tantos moldes y formas y dogmas. Es una gloriosa verdad que produce vida. Que produce vida. Que produce vida. Si al día de hoy no sientes la necesidad de ser cristiana, de ser cristiano, preocúpate. Preocúpate. El peor juicio que puede venir sobre una persona no es que le caiga un rayo. El peor juicio que puede venir a una persona no es que se abra la tierra y se lo trague. El peor juicio que puede venir a una persona es que no venga el Espíritu Santo a convencerte. Es que no venga el Espíritu Santo a convencerte. Ese es el peor juicio que puede venir a una persona, porque entonces tendrá cerrada la puerta. No podrás entrar a la vida eterna. No podrás entrar a la vida que Dios promete y a la paz que Dios promete. El peor juicio para una persona no es que le venga una enfermedad que la destruya,
que la lleve la muerte. Ese no es el peor juicio. El peor juicio es que sigas por tu camino sintiéndote bien. Ese es el peor juicio. El peor juicio es que Dios no te salga al encuentro para estorbarte y detenerte de tu carrera loca, que caminas por el camino ancho y espacioso. Ese es el peor juicio. El peor juicio es que el Señor no meta su mano para arrancarte de la vida en la que estás. Ese es el peor juicio. El peor juicio es que Dios te deje donde estás. Y que no se interese en tu vida y en tu alma. Ese es el peor juicio. Las palabras más temerarias que puede pronunciar un hombre es decirle a Dios: no te metas en mi vida. Porque Dios puede cumplírtelo. A la luz de esta verdad, hermanos, hermanas, entendemos entonces cuánta misericordia tuvo Dios con nosotros, ¿no? Cuánta misericordia tuvo Dios con nosotros. Cuánto amor, cuánta gracia. ¿Por qué pues a nosotros sí nos convenció su Espíritu? Cuánto amor y cuánta gracia. Lo menos pues que podemos anhelar es ser llenos de ese Espíritu, para que, como dice la Escritura en Romanos, seamos del Espíritu y pensemos en las cosas del Espíritu. Qué gran verdad y qué gran don. La convicción del pecado, hermanos, es un don de Dios. Es un don de Dios. Es un don de Dios. Porque no merecíamos ni siquiera que el Señor nos despertara a lo espiritual. No merecíamos. Lo que merecíamos es que nos dejara ahí sumidos en nuestros pensamientos, pensando que estábamos bien y que no necesitábamos nada. El conocimiento de esta verdad y de este don que debiera de producir en los cristianos gratitud y anhelo por su Espíritu. ¿Qué debiera de producir en aquel que no es cristiano? Temor, un deseo de rogar y de pedirle a Dios que tenga misericordia, que tenga misericordia. ¿Te sientes contento en tus pecados? Tú eres candidato para rogar a Dios que tenga misericordia, que te convenza de pecado. ¿Te sientes contento con tu vida en el mundo? Tú eres candidato, tú eres uno de esos que debieran de rogar que el Señor tenga misericordia y te despierte a lo espiritual. Porque como estás y como vas derecho y rápido a la perdición eterna. A un camino de amargas experiencias.
de dolor y de tristeza, sin tener consuelo ni nada en que agarrarte. Ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Ruega a Dios si quizá quiera tener misericordia de ti. Ruega a Dios. Ruega a Dios. Espíritu, te llamamos, te llamamos, te llamamos a ti. El apóstol Pedro dijo que era don de Dios. ¿Y cómo no habría de serlo, Señor? ¿Quién de nosotros merece que vengas a tener misericordia de nosotros y que vengas a despertarnos y que vengas a quitarnos la venda, Señor, para mirar el pecado en el cual nos hemos deleitado y nos gozamos en él, Señor? Justo sería que nos dejaras en nuestro camino hasta el día del juicio. Justo sería, Señor. Si bien es cierto que ninguno de nosotros merece ese don, también es cierto que todos nosotros lo necesitamos. El don de tu Espíritu Santo, Señor. Si no hubiese sido por ese don que vino por tu gracia y misericordia, yo no estaría aquí, Señor. Si no hubiese sido por el bendito Espíritu que me amó y se preocupó por mí, me buscó. Y me buscó hasta el lugar donde yo andaba y escuchó todo lo que yo andaba diciendo y miró todo lo que ya estaba haciendo y me soportó y me toleró. Si no hubiese sido por eso, Espíritu, te llamamos. Ven, Santo Espíritu, te llamamos. Ven, Santo.
El Señor Jesús nos dijo que el Espíritu Santo había sido enviado para glorificarle. Por eso es que cuando un pecador se arrepiente hay gran gozo en los cielos, porque Cristo es glorificado por la obra del Espíritu que convenció a ese pecador para que se arrepintiese. Por eso hay gran gozo en los cielos, porque el Espíritu Santo vino a glorificar a Cristo, y Cristo es glorificado cuando el Espíritu Santo convence a un pecador y lo lleva al arrepentimiento. ¿Has estado buscando a Dios? Ruega a Dios que venga su Espíritu a convencerte. Dile: Señor, hasta el día de hoy no hago lo que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Libértame de esta vida miserable. Bendito Espíritu, bendito Espíritu, bendito Espíritu, ven, Señor, no tardes. Mi alma te espera. A ti, Espíritu, ven, Señor, no tardes. Mi alma te anhela.
Espíritu es el Señor, dice la Escritura. Porque el Espíritu es el Señor. Ven, Señor, no tardes. Mi alma te espera. Ven, Señor, no tardes. Mi alma te anhela. Porque el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ocuparse del Espíritu es vida y paz. Solo en ti hay vida. Solo en ti hay paz. Solo en ti hay vida. Solo en ti hay paz. Solo en ti hay vida. Solo en ti hay paz. Y mi alma clama. No tardes más. Solo en ti hay vida. Solo en ti hay paz. Y mi alma clama. No tardes no tardes, no tardes, Espíritu de Dios. No tardes más. ¿Cuánto hemos estado pidiendo por ti, Señor? Eres la esencia de nuestra vida, Señor. Eres el poder que el Señor Jesús nos prometió, Señor. Eres el secreto de la victoria, Señor, contra la carne, contra el mundo y contra el diablo, Señor. No tardes en venir porque te necesitamos, Señor. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: dentro de no muchos días recibiréis el Espíritu. Dentro de no muchos días. Dentro de no muchos días. Dentro de no muchos días. ¿Cuántos hay aquí que necesitan la convicción de pecado, Señor? Los vemos, Padre, tan fríos, tan indiferentes, tan duros. Camino a la perdición, Señor. No tarde tu Espíritu, Señor, ten misericordia de ellos. No tarde tu Espíritu y tenga misericordia de ellos, Señor. Solo en ti hay vida. Solo en ti hay paz.
Hay aquí quien todavía no mira la necesidad que tiene de ti, Señor. Hay aquí todavía quien está tan contento en sus pecados, tan indiferente a tu amor, Señor, tan indiferente a tu palabra. Señor, Señor, ten misericordia. Aún de nuestra iglesia, Señor, ten misericordia. Sin tu Espíritu nos extraviamos, Señor. Sin tu Espíritu nos deslizamos. Sin tu Espíritu nos entibiamos, Señor. Venga tu Espíritu, Señor. No tardes, Señor. No tardes. No tardes.